Bien, buenas tardes. Pues vamos a iniciar con esta conferencia, con este trabajo, que es más básicamente producto de la experiencia que se ha vivido con lo que respecta al proceso de producción de caña de azúcar. Como todos sabemos, caña de azúcar es uno de los cultivos más importantes a nivel nacional por toda la economía y todo lo que en ella se produce. En esta conferencia, pues tenemos por objetivo describir el proceso de producción de caña de azúcar, que es básicamente de donde inicia su proceso de producción, desde qué es lo que hace el productor. Son más experiencias de las que ha desarrollado el productor, de lo que normalmente en la región se desempeña y se realiza para lograr el objetivo, ¿no? De que es la producción del cual se pone como meta, ¿no? Una buena hectárea, una buena cosecha se considera arriba de las 120 toneladas por hectárea. Ya una producción mala, pues está abajo o entre los 40 toneladas por hectárea. Ya arriba de 120 ya consideran que es regular y que ya puede dejar para los gastos que se desarrollaron a través del año, que consisten en varias acciones. Entonces la precipitación en la cual se adapta este cultivo oscila entre los 1000 y 1500 milímetros. Esa es la precipitación, bueno, que en la región se registra y es la que se adapta de manera eficiente el cultivo. Como sistemas de propagación habíamos comentado que la más usual es a nivel productor, es a través de estacas o pequeñas porciones que el productor hace el corte de la caña o el canuto entre los entrenudos. Allí hace los cortes y obtiene la semilla para la plantación. Sin embargo, los investigadores pues utilizan la producción de semilla, lo utilizan para mejoramientos genéticos y también para reproducir planta o plantilla para nuevas plantaciones. También utilizan el cultivo in vitro. Pues son diferentes formas de producción, diferentes formas de desarrollo del cultivo. Entonces, de cómo van a propagar con base al uso. Hablamos que semilla para mejoradores, in vitro para producción de plántula para nuevas áreas de producción, y la producción asexual para la producción general para la producción en el caso a nivel productor. Eso es lo que viene desarrollando. Bien, nos vamos a los tipos de caña de azúcar. Aquí en la región tenemos de dos tipos: el industrial, que es con las diversas variedades que encontramos en el mercado nacional, y el caña fruta. El caña fruta, que se utiliza normalmente para consumo humano, para consumo directo, consumo de fresco, que lo vamos a encontrar en los mercados o directamente hasta en los mismos lugares. Aquí en las plazas municipales encontramos este tipo de producto en bolsa, ¿no? Entonces, pues son variedades blandas que tienen una consistencia de la cual puede ser consumida por el ser humano. En cambio, pues ya hay otras, entre ellas pues están las amarillas, las cañas verdes, y hay otras variedades que también son para la industria, como aquí hablamos de la criolla y de las variedades cristalinas. Hay otras variedades, de acuerdo también, o cultivares, que abarcan las moradas y las coloradas violeta, que son otros cultivos que normalmente aquí en la región no son muy utilizados, aunque sí existe, por ejemplo, algunas variedades que sí encontramos que se desarrollan o que las utilizan aquí en la región. El H54 creo que es una de las moradas que se utilizan normalmente, y otras veteadas o rayadas que normalmente se cultivan. Entonces son tres tipos que podemos encontrar. Como cultivares, son los más desarrollados a nivel nacional y que se utilizan normalmente, como la MEX 69290. Aquí en Nayarit se tiene mucho auge, o es de una de las que más se adapta por su alto contenido de sacarosa, por su tamaño de planta, que es muy resistente a la came, que es muy productiva también y que tiene altos rendimientos, es la L6014. Y así sucesivamente. Hay esta otra, que la variedad pinta, que otras variedades
cultivares como la MEX 69749, la CP 722086, que pues son cultivares que normalmente son desarrollados a nivel nacional y que se utilizan, y sobre todo la investigación la desarrollan los ingenios, por lo cual pues tienen sus áreas de investigación. También el Comité de Caña, el CENICAña, desarrollan los centros de investigación en caña de azúcar y transfieren estas variedades. Aquí en Nayarit, por lo regular, traen las variedades madre de otras regiones y el molino se encarga de distribuirlos, o lo que son los ingenios, a distribuirle a los productores, venderle la caña. Sí se las vende muy cara, pero ellos la utilizan de tal forma que puedan desarrollar el cultivo. Bien, vamos a entrar con el proceso de producción. ¿Qué hace el productor? Primeramente, pues ellos deben establecer una superficie en la cual van a cultivar. Esa superficie deben hacer todas las labores. Por lo cual, pues deben seleccionar cuál es el cultivar que más se adapta. Van y observan a diferentes plantaciones, que la caña esté recta, que la caña tenga resistencia a la came, que tenga resistencia a plagas, que no sea muy susceptible a daños por diferentes condiciones de factores bióticos y abióticos. Seleccionan que esta caña sea la adecuada, hacen el trato ya sea con el productor o hacen trato con el ingenio y les dicen que ellos requieren tantas toneladas para hacer una superficie. A lo mejor si ellos le meten hasta 7 toneladas por hectárea de planta, de semilla, de caña para plantar una hectárea. De ahí pues ya empiezan a hacer sus números, si van a plantar 10 hectáreas, pues ocupan ellos alrededor de 70 toneladas. Una vez seleccionada la parcela de la semilla, se procede a realizar el corte, ya sea, pues son cortadores, son personas que se dedican a hacer estos pequeños montones de caña, de tal forma que debe pesar cada montón unos 30, 40 kilogramos, de nombre común, le llaman en el pueblo, le llaman una brazada. Entonces, alrededor de 30 brazadas hacen 1 tonelada. Esto se hace a nivel de suelo, en el corte que van a realizar, y eliminan la pastura o el cogollo o la parte distal, la parte botánica, que nosotros la parte verde final, donde están concentradas las hojas verdes. También, pues, bueno, se va con la hoja que trae la planta para evitar dañar las yemas, que acuérdense que la vaina de la hoja es la que envuelve la yema y la va a proteger en el transporte para evitar que se dañe. Posteriormente, bueno, en el mismo corte puede ser de manera mecánica, pero por lo regular el productor no lo acepta porque el trabajo mecánico tiene menos cuidado y daña las yemas. Y eso a la hora de plantar, pues esa yema va a quedar dañada, no va a emerger, no va a brotar y son pérdidas. Y representa volver a replantar, volver a hacer una resiembra, y eso implica más inversión. Entonces hay que cortar la caña a nivel del suelo y eliminar la parte final, como ya lo comentamos, o conocido como despunte. Posteriormente seguimos el proceso, ellos van a plantar una superficie, entonces hay que cargar la planta en un camión, ya sea en camionetas o en camiones de carga, porque la caña ya está acomodada en trincheras, está acomodada en brazadas como la que lleva la persona que estamos viendo, un 30, 40 kilos que va cargando, y tiene esa cantidad pues necesaria, se procede a cargarla manualmente, como en sus escaleras a un costado del camión, como lo podemos observar también aquí en la otra laminilla, y pues de tal forma que van llenando el camión. Este camión puede transportar entre 12 y 14 toneladas, con base pues a la capacidad del camión, es lo que va a transportar. Esos son los cargadores, y las personas son las que van acomodando la caña de tal forma que quede de una manera eficiente. Pues ya tenemos la planta. Ahora pues regresamos a lo que es el terreno. ¿Qué vamos a hacer en el terreno? Pues de preferencia estos terrenos deben ser planos. Deben tener aunque tengan estén nivelados, aunque tengan una pendiente para que puedan desaguarse. Pero pues que no es limitante que sean suelos parejos, ¿no? Porque aquí en la región
encontramos terrenos que tienen hasta 10, 15, 20% de pendiente, y ahí encontramos plantaciones de caña de azúcar. Y pues las labores las hacen manuales. En este caso, difícilmente van a meter maquinaria por las pendientes en las que ellos producen, pero pues de preferencia para mecanizar y para tener mejores rendimientos, para meter sistemas de riego, para hacer todas las labores de una manera tecnificada y eficiente, se recomienda que sean terrenos planos y que tengan esas características. Hay que limpiar el terreno con base a, primeramente, pues si las arbences o las malezas son demasiado altas o son matorrales, pues hay que eliminarlos con machete, y posteriormente hacer aplicaciones de herbicidas de tal forma que eliminar principalmente aquellas gramíneas que pudieran competir o aquellas poáceas que pudieran competir con la planta. Bien, con respecto al cultivo, pues a los tipos de suelo, el suelo, como toda planta, salvo las pitahayas y los nopales y algunas que otras cactáceas, yo casi no conozco plantas que no necesiten suelos que sean francos, que sean profundos, que estén drenados y que tengan unas características idóneas para el desarrollo de su émbolo radicular. Por lo regular, las plantas necesitan ampliar sus raíces, tener un porcentaje de aireación, tener la humedad para que ellas puedan expresar su potencial genético. En este caso, la caña no es la excepción, requiere de suelos profundos, francos, arcillosos, bien drenados y que tengan un pH entre 5.0 y 6.5. Son algunas de las características químicas, por lo regular, y físicas que vamos a requerir para tener una buena eficiencia, un buen potencial productivo del cultivo. Entonces, nosotros vamos a continuar con arar el terreno, vamos a prepararlo de tal forma de que asegurar que el cultivo tenga una buena cama de plantación. Para esto, pues hay que arar. Se realiza cuando el terreno tenga una humedad suficiente, la capacidad de campo, que pueda hacer las maniobras del tractor, y consiste en pasos de discos de vertedero a una profundidad de 30 centímetros. Primero vamos a romper la capa superficial del suelo, vamos a pasar la rastra por el terreno enmalezado y vamos a dar una arada al terreno, es lo primero que vamos a hacer. Después, como hay mucho terrón, pues vamos a desterronar, vamos a eliminar todos los terrones para que el suelo quede más mullido. Entre mejor quede este terreno, entre más mullido quede, pues la rastra va a tener un mejor efecto, va a romper todos los terrones, va a romper va a darle mejor condición al suelo para que la caña pues pueda desarrollar de manera eficiente. Entonces continuamos con el rastreo. Sí es importante darle un subsoleo, romper las capas inferiores para que puedan tener mayor humedad, mayor cantidad de humedad, para que pueda almacenar, para que también el sistema radicular. Acuerden que el sistema radicular de caña de azúcar pues es profundo. El sistema de radicular pues tiende a ampliarse, por lo cual pues eso hace que una caña también tenga un buen vigor, que se transfiera en buena absorción de nutrimentos y de agua para que tenga mayor desarrollo y mayor crecimiento el cultivo. Entonces hay que darle un buen rastreo con su cruza y paso de rastra, y también manejar su subsoleo. Ya tengo el terreno preparado, ya lo tengo, entonces hay que nivelar. Eso, por lo regularmente aquí las empresas, lo que es el molino los molinos que existen, los ingenios, lo utilizan a través con nivelación con GPS, hacen su nivelación y para proceder a la apertura de surcos. Esto se hace con la distancia entre los surcos es de 1 metro y una profundidad de 30 centímetros aproximadamente. Esas son las características de los surcos que van a desarrollar de tal forma que le garantice al cultivo que pueden hacer, que tiene una buena cama para el desarrollo de la planta. Y como podemos observar, pues en la laminilla, nosotros vamos a trabajar con la formación del surco, y estas son principalmente las características, ¿no?, de un suelo trabajado, de un suelo que ya va a donde vamos nosotros a colocar la planta. Al momento de que nosotros aperturamos el surco, de que tenemos ya surcado el terreno, sí es necesario utilizar mejoradores de suelo.
recuerden que uno de los principales problemas aquí en Nayarit es por la producción de caña, porque hacemos los cortes y liberamos ese tazole o esas hojas secas que ya quedan y la punta de la caña la eliminamos. Y después pasamos y esta misma caña le prendemos fuego. En este caso tenemos el problema de que eliminamos todos los minerales, toda la materia orgánica. Siempre es una actividad que no se entiende por qué el productor la hace. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica la quema. Y entonces, cuando las plagas, hay plagas como insectiles, como en caso de gallina ciega, ellos comen materia orgánica. Si hubiese bastante materia orgánica en el suelo, no molestaban las raíces de las cañas. Y entonces, como no hay materia orgánica, lo único que encuentran es la raíz y se convierten en un problema de los que más afectan la producción aquí en el estado. Eso representa que en ocasiones el productor ya no cosecha porque su caña quedó muy pequeña, porque ya quedaron grandes manchones, porque la gallina ciega le destruyó. ¿Pero por qué lo destruyó? Porque nunca tuvo materia orgánica. Entonces, los suelos carentes de materia orgánica, por lo regular, van a tener problemas con gallina ciega, y esto le representa un problema. Entonces, ¿qué hay que hacer desde antes? Pues aplicar mejoradores de suelo. Aquí en este caso, pues se recomiendan diferentes materiales, en este caso 3 toneladas por hectárea de composta. Puede ser cachazas de los mismos desechos de la caña de azúcar, lo que son las gallinazas o las pollinazas, los estiércoles, que tengan la función de incorporarle materia orgánica. Acuérdense que un suelo con materia orgánica pues va a tener buena aireación, buena retención de agua, de humedad, y eso le va a favorecer a la planta. Y además pues va a ser un mitigador para que plagas como gallina ciega no representen un problema. También pues para esta actividad de la nutrición orgánica que vamos a aplicar, pues se utilizan camiones de volteo cargados con equipamientos ya para hacer las aplicaciones directas en la parcela, y esto pues con equipos pegados al tractor para que hagan esa actividad, ¿no? Entonces es muy común aquí en el estado de Nayarit que cuando menos los suelos o los cultivos que van a iniciar, pues sí se les incorpore materia orgánica, porque esto les representa que van a tener un tratamiento preventivo para problemas con gallina ciega. Y ya establecido el cultivo, como lo vemos en la diapositiva, también se puede aplicar. Y eso es importante porque van manteniendo al cultivo, van manteniendo el suelo, van aplicando mejoradores, y esto les representa pues que el cultivo siempre va a estar en buenas condiciones, y esto va a expresar potencialmente lo que genéticamente está diseñado el cultivo. Y eso es que dar su mayor rendimiento. Entonces se hace la aplicación de fondo, como lo podemos ver en la laminilla, es una aplicación de fondo de la composta para que quede bien incorporado. También es necesario pues aplicar algún producto para problemas en el suelo, sobre todo gallina ciega, algunos gusanos de alambre, algunos problemas de plagas rizófagas, que pues se recomienda pues utilizar 20 kilogramos por hectárea en este caso cipermetrinas en polvo, o algún producto que pueda estar en polvo. No quisiéramos dar marcas, pero están entre los organofosforados, algunos productos que ya están, que se pueden aplicar directamente al fondo del surco para proteger, sobre todo cuando coloques la semilla, vaya sentado en una cama de protección y además con nutrición. Esta es la plantación, que podemos observar. La colocación de los tallos al fondo del surco, se colocan de una manera al fondo del surco, se realiza por trabajadores, ya sea con cuadrillas o de manera personal. Cada brazada consta de alrededor que va cargando la persona de 45 cañas. Una vez tirado el último tallo, se procede a hacer la picada o la pica de la caña. El corte debe ser entre los entrenudos. Están los nudos que dividen el tallo, debe ser entre nudos para evitar dañar la yema. Se pican los tallos a 35 centímetros, evitando dañar las yemas. El corte se efectúa en medio de los entrenudos, como ya lo comentamos.
Este es el tipo de plantación, pues hay que, si no la han colocado en alguna de las orillas de la parcela, pues o está en vehículos, pues hay que transportarla por medio de brazadas y colocarla al fondo del surco para que esté en contacto con la humedad, porque de ahí proceden otras labores. Esta es la labor de pica. Ahí viene la persona desarrollando esta actividad, tratando de dar la mayor calidad, porque esto le va a asegurar una mayor emergencia, una mayor calidad. Si bien no le retiraron las hojas, porque este tiene por objetivo proteger las yemas, y de ahí pues ya esperar que emerja. Aquí es importante que posterior a que, antes de que se haga la colocación de los tallos en el surco, sí es importante hacer una aplicación de alguna fertilización de fondo. Normalmente aquí el productor utiliza la 20-10, la 20-10-10 o la 20-20-10, que son las fórmulas con dosis de 1 tonelada por hectárea. Esto se hace en el fondo del surco, ya sea manual o mecánica, como tenga disponibilidad del productor, pero los mismos plantadores. Hay que mencionar que una hectárea, un grupo de trabajadores o de jornaleros hacen esta labor y cobran por hectárea. Entonces todo depende del trabajo que haya, pero de la oferta y la demanda, pero llega entre 5,000 hasta 10,000 pesos plantar una hectárea. Bien, ya posteriormente, ya que fertilizaste, ya que aplicaste abonos de fondo, la fertilización de fondo, ya que hiciste la aplicación de un producto que te va a proteger para el daño por plagas insectiles, pues hay que tapar. Entonces hay que cubrir con el arado, ya sea de manera con tracción animal o con el tractor. Entonces, pero hay que hacer la tapa del terreno, de los trozos de caña. Esto pues tratando de que quede cubierto aproximadamente una capa de 10 centímetros de grosor arriba del tallo de caña de azúcar. Cuando se hizo la tapa y que quedaron tallos expuestos, es necesario continuar con la retapa. Es una actividad que se debe realizar, porque los tallos que al final, en ocasiones el tractor no alcanza a dar la vuelta, o le tuvo que levantar antes el equipo para la tapa, o el mismo arado, no se movieron los animales, no salió correctamente a la hora de la salida a la parte de donde entrocan los surcos. Pues al momento de hacer ese movimiento quedan expuestos algunos tallos. Esa labor se debe hacer con azadón, o se debe regresar el productor a tapar bien la caña de tal forma que quede bien hecha la plantación, porque esos espacios le representan un problema, bajan la producción al rato, y eso, además de que no queda estético, pues no queda bien hecha una labor. Entonces esa se debe realizar de manera inmediata. En cuanto taparon, vieron que quedó cubierto, y atrás vienen retapando para hacer la actividad para trabajarla, ¿no? Y esto vemos la tapa de manera mecánica, pero cuando quedan trozos, como vemos en la figura derecha, que quedaron expuestos, es necesario hacer la actividad de retapa. Por lo tanto, pues es necesario, pues debemos regresar a darle una buena inspección al terreno, hacer todo el proceso que quede de calidad, de tal forma desde que tú colocas el tallo en el fondo del surco, que ahí quede y que quede bien tapado y que quede bien fertilizado, y que todo el proceso haya quedado de tal forma que represente que tú vas a tener una buena germinación, que vas a tener una buena brotación, para que eso te lleve a tener una buena producción. Entonces, tú observas que no estás teniendo la brotación adecuada, tienes que regresar a hacer una resiembra, y hay que volver a aquellos espacios donde veas tú que no nació la caña, que no hay brotación. Tienes que volver a sembrar con el objeto de que quede bien cubierto, porque todos los espacios que no hayan nacido, que no haya brotado la caña, representan pérdidas para tu economía, tú llevas una meta de producción.
Tú llevas una meta, si dices yo quiero producir 120 toneladas por hectárea, yo debo fertilizar con esta fórmula, yo debo hacer estas labores de cultivo, debo desarrollar de manera eficiente todo el proceso de producción. Si yo quiero llegar a 200, a lo mejor necesito otra variedad, necesito otro cultivar, necesito otro tipo de fertilización. Si yo quiero producir de manera mediocre, pues claro que pues, llego, tapo y me voy, ¿no? A dormir, y eso yo creo que ningún productor lo quiere tomar en cuenta. A los 10 días nosotros vamos a empezar ese tipo de brotación. Y ahí es donde podemos determinar si es necesario hacer resiembra o no es necesario. Si está bien nacido el cultivo, si ya empieza a desarrollar, si vemos que tiene buena eficiencia, no es necesario hacer resiembra. Pero si ya empezamos a detectar que hay espacios vacíos y que se me puede quedar atrás la producción o si yo la replantación, yo debo hacerlo. Entonces ahí tomo la decisión. Bien, continuando con el proceso de producción, observamos que una de las actividades también importantes, ya ven que al dar vuelta al final de los surcos, los tractores, el mismo arado de tracción animal, no da la vuelta, no alcanza a tapar. Nosotros como actividad principal debemos, las cabeceras, sobre todo donde da vuelta el tractor o donde da vuelta el arado, ya sea de chapulín o de vertedera. Si este arado no ha cubierto, no se cubrió bien de manera eficiente al final, porque fíjense que al final del surco, normalmente el productor planta lo doble, unos 5 metros antes de cerrar el surco, como protección. Planta lo doble de caña con el objeto de que salga más tupido, que salga con mayor densidad poblacional en las orillas, porque le funciona como rompeviento, como una barrera rompeviento. Cuando llega el viento de una manera frontal hacia el cultivo, pues ahí tiene mayor concentrada la cantidad de caña. Y esa caña le permite soportar un tanto, desviar las corrientes de aire y no sufrir acame dentro del cultivo. Y eso es una de las actividades, pero también es uno de los lugares más sensibles a que necesite retapa. Entonces ahí regresa el productor, ahí llega con su azadón y hace las actividades de hacer el cabecereo, plantar, hacer llegar los surcos hasta donde le corresponde, hacer la retapa también. Hace retapa, hace replante, hace resiembra, acomoda bien todo lo que es el surco, de tal forma que si hubo una parte donde no hubo surco y no hubo plantación, él debe continuar o debe aprovechar al máximo sus espacios para tener la mayor cantidad de producción, ¿no? Y no tener espacios antiestéticos, espacios feos dentro del cultivo. Y además, pues le conviene porque va a tener mayor rendimiento de toneladas por hectárea. Ya empezó a brotar la caña de azúcar, entonces que estaba la loma, hay que proceder a la borra. Hay que borrar, hay que tratar de emparejar el surco de tal forma de darle un poco de tierra al cultivo, porque posteriormente voy a regresar con el arado a dar un descarne o a ablandar el suelo que está en la raíz del surco, con objeto de que tenga mayor aireación y que tenga mayor captación de humedad. Entonces esta actividad se realiza cuando ya la planta, ya cuando haya desarrollado y tenga unos 50 o 60 centímetros de desarrollo. Puede ser de manera mecánica o rudimentaria, o en este caso pues con el arado, con el tiro de caballos. Posteriormente, ya que va desarrollando la caña de azúcar, nosotros vamos a continuar con la escarda. Esta actividad de la escarda se realiza 2 meses después de la siembra. Es en forma mecánica o semimecánica, con implementos rudimentarios, o también se puede realizar con animales de tiro. Consiste en darle tierra a la base de la caña. Consiste en ablandar la capa de suelo para que pueda retener humedad y darle pues mayor soporte a lo que es el cultivo. En caso de, aquí nosotros manejamos en la región del estado de Nayarit, manejamos 2 sistemas, que puede ser de riego o puede ser de temporal. Cuando hay superficies por lo regular que yo me atrevo a decir que es el 80% que es de temporal,
que solamente van a tener agua en temporada de lluvias. Pero el otro 20% sí existe superficie, sobre todo en la zona costera y en algunas regiones de aquí del Valle de Matatipac, en Jalisco, que podemos encontrar que tienen sistemas de riego, puede ser rodado o puede ser sistemas de riego por goteo, aunque este va enterrado y este por lo regular pues se utiliza para cuando hacen sus labores de quema, pues este va subterráneo, no lo ponen sobre la superficie, sino que ya va enterrado de tal forma que no sufre daños al momento de hacer la quema. Entonces, algunas de las labores que se deben hacer, pues hay que habilitar el sistema, los sistemas de riego, la frecuencia de riego que se utiliza, la frecuencia de riego, por lo regular hacen un riego por semana, de tal forma de que siempre haya la disponibilidad, de que siempre el suelo permanezca húmedo y que el cultivo tenga de manera eficiente. Por lo regular, si se utilizan hasta medio litro de agua por macollo por cantidad de riego, ¿no? Es la cantidad de agua que se utiliza, medio litro por macollo durante el proceso de producción. Si hacemos un riego por lo regular por semana, un riego semanal. Entonces, esto nos permite, es muy diverso la cantidad es muy notable. Por ejemplo, una superficie que no tiene riego, aquí normalmente anda entre los 60 70 toneladas por hectárea, con una superficie que está normalmente cultivada. Pero cuando tú cultivas con un sistema de riego, cuando le metiste tecnificación, cuando le metiste riego, llega hasta las 150 toneladas. Es allí donde nosotros podemos impactar como técnicos, porque realmente 60 toneladas, 150, pues son 90 toneladas. 90 toneladas por hectárea, un productor a veces anda en promedio entre 5, 10, 15, los productores grandes llegan a tener hasta 20, 30, 20 hectáreas, y es ahí donde repercute realmente en su economía, que es ahí donde nosotros podemos trabajar en qué tan rentable es el cultivo, porque podemos incrementar significativamente con solamente implementar alguna acción, como es el caso de el riego, y manejarlo de manera eficiente, de acuerdo a las necesidades de la planta. Pues tenemos el riego, hay otros riegos rodados o localizados, como ya lo mencionamos, que es lo que normalmente se utiliza. Entonces, puede ser mecánica o manual. La nutrición, pues como todos lo sabemos, son cultivos que ya para cualquier cultivo es necesario primeramente, la nutrición debe estar sustentada ante los requerimientos de la planta y lo que me aporta el suelo. Entonces, ese diferencial es necesario sacarlo para hacer la aplicación o hacer la liberación o aplicación de la nutrición. Entonces, se da con base a la necesidad del cultivo. Sin embargo, de manera práctica, aquí lo que hacen los ingenios es que sacan una fórmula regional, porque es difícil como ellos manejan hasta 15,000, 18,000 hectáreas, que hagan una fórmula para cada parcela. Y por lo regular el paquete tecnológico, pues en el caso de los productores, ellos se lo ministran, los ingenios, con los técnicos les ministran los paquetes tecnológicos y endeudan por todo un año al productor. Y pues pagan sus intereses y todo, por eso a veces no les queda de su recurso. Hay algunos productores que trabajan libres y dicen, pues yo no me endeudo, pero hago mis análisis de suelo, o no hago mis análisis, yo compro más o menos el fertilizante, fertilizo y pues ahí me la voy llevando. Es allí donde pues nosotros no hemos impactado al momento de los paquetes tecnológicos que sean de altos rendimientos, cuando pudiera todo ese tipo de, cada uno de los eslabones de la cadena productiva mejorarlos, y en este caso decirle al productor pues que trate de ajustarse un paquete tecnológico ajustado a su realidad, ajustado a su economía, ajustado a su tipo de suelo, a su región, para que él produzca de una manera eficiente, de una manera que tenga mayor producción y mayor productividad. Pues la fórmula que los ingenios o que los molinos aquí aplican, pues es la 20-20-10, 1 tonelada por hectárea. Y hay que colocar el fertilizante en el fondo del surco.
En caso de la siembra o en caso de la soca, pues se coloca, se libera al boleo en la base de la planta. Entonces, pues también ya en la escarda puedes hacer otra aplicación con la misma dosis, con la misma fórmula, a los 40 días en el momento de la escarda, después de la plantación. Pero esas son las formas donde puedes hacer este tipo de plantaciones, de aplicaciones de fertilizantes. En caso de la fertilización, pues aquí hay dos formas, puede ser manual o mecánica. La manual, pues con los mismos trabajadores, con cubetas, ellos van aplicando al boleo. Y en caso de la forma mecanizada, que es la liberación de cómo la va haciendo el tractor, la va colocando al fondo del surco para que el cultivo ahí la aproveche. Eso es muy importante cuando los suelos son ácidos. Cuando los suelos son que son abajo de 5, hacer nosotros ahí empieza, a suelos abajo de 5 empieza la liberación de aluminio. El aluminio por lo regular es tóxico para las plantas. Cuando estos casos suceden, de acuerdo con base a los estudios de análisis de suelo, es necesario aplicar cal y neutralizar la acción del aluminio, que representaría un riesgo para el cultivo. Entonces ya, pues también aquí en el estado de Nayarit hay maquinaria ya especializada para la fertilización. Entonces los camiones llegan con sus compostas, las colocan en las orillas de las parcelas y con el equipo cargan para hacer la liberación o hacer la aplicación directa sobre el suelo, ya enterrado por el mismo equipamiento que trae la máquina, que ya hay equipos, ya hay productores o ya hay técnicos que se encargan o empresas que se dedican a hacer por hectárea la aplicación de compostas. Y eso es importante porque decíamos que la materia orgánica la ausencia de materia orgánica en los suelos, como todo es quemado por el productor cuando hace sus actividades, pues representa un riesgo para que se siga reproduciendo gallina ciega. Entonces, incorporarle materia orgánica pues le beneficia, porque al final de cuentas distraemos a gallina ciega y también tenemos una ventaja competitiva al mejorar la calidad de suelo y que representa un mayor beneficio para el desarrollo del cultivo. Bien, pues ¿cuáles son los principales problemas fitosanitarios que tenemos? Aquí en la región, el principal, como ya lo comentamos, encontramos a gallina ciega. Es el principal problema fitosanitario. Posteriormente vienen los barrenadores, como Diatria caralis, es otro de los problemas fitosanitarios. Llega a representar en ocasiones problemas de mosca pinta, pero que no es muy fuerte, y rata de campo, que tampoco representan un gran problema. Sin embargo, pues si dejamos estos problemas, se incrementan y sí llegan a causar daños significativos. Entonces, pues lo comentamos, ¿no? Esos son los principales. Los daños que nos van a ocasionar, pues en caso de barrenadores, pues van a afectar directamente al tallo. En caso de gallina ciega, pues el sistema radicular. Y la rata de campo lo que hace es dañar los tallos, consumir parte de ello y dañar y tumbar la caña, y eso pues nos implica pues reducir la cantidad de la producción, la productividad por unidad de superficie de estos problemas, ¿no? de este cultivo. Mosca blanca, salivazo o mosca pinta también es otro de los problemas que pues aunque se presenta de manera importante, pero todavía no se considera un insecto plaga, así que represente un daño fuerte. Sí lo consideramos como un insecto fitófago, que ahí está presente, pero que sea significativo su daño todavía no es. Pero sin embargo hay temporadas que sí representa, que sí ya se convierte en un problema plaga. Para gallinas ciegas se implementan trampeos. Yo creo que la manera más ecológica o la forma es tratar de conocer los hábitos de los insectos para buscar la forma de controlarlos. Entonces, si sabemos que
que Gallina Ciega tiene ese fototropismo positivo, que busca las trampas luz, que podemos captar una gran cantidad de adultos, esa es una de las estrategias. Y dejarnos de aplicar productos que llegan a contaminar, que representan un desequilibrio, que pueden dañar la ecología, que pueden poner en riesgo a las personas que hacen estas aplicaciones. Por lo tanto, pues hay que buscar cuándo está más expuesta Gallina Ciega y colocar las trampas de tal forma que represente que baje el umbral económico, que baje la cantidad o la densidad de la plaga para que podamos nosotros disponer de una herramienta que no nos afecte el cultivo. Otro tipo de trampas, sobre todo para obtener adultos de gallina ciega, pues es esta forma que se aplica normalmente en áreas cañeras, y que son las trampas con base a botellas rotas, botellas con un conservador, que puede ser el anticongelante para que se ahoguen los insectos, y en este caso pues son formas de tratar de bajar las incidencias de los problemas. En este caso también tenemos, se hacen algunas aplicaciones con tricogramas para Diarrhea saccharalis, también con el objeto de evitar de aplicar químicos, ¿no? Yo creo que poco a poco la gente va siendo consciente de que ya no es posible vivir dependiendo de las moléculas químicas. Yo creo que ya la tendencia de los productores agrícolas es buscar estrategias de tal forma que represente producir de manera más inocua, que no represente riesgo para el ambiente, para las personas que aplican y para toda la población en general. Entonces, poco a poco la gente toma consciente y busca las nuevas alternativas. Aquí sí es muy importante pues utilizar todos los enemigos naturales que se dispongan y utilizar como último recurso la aplicación química. Ahí es donde nosotros debemos trabajar, los productores ponernos en este caso las pilas y estar receptivos a que hay otras estrategias de manejo, los técnicos a difundir las estrategias de control ecológico y etológico y otras estrategias que nos permitan reducir las poblaciones sin dañar tanto el ambiente, que no representen un riesgo. Acuérdense que el uso de moléculas químicas pues es necesario capacitarnos, porque además de que son un riesgo, de que contaminan, de que provocan de que vayan residuos en los cultivos, además de que nos afectan, pues tenemos la situación de que no sabemos manejar los productos químicos. Es difícil que un productor vaya a hacer rotación de químicos con base para tratar de reducir o de tratar de no aplicar tantas moléculas químicas o de desarrollar el desarrollo de resistencia. Entonces, si el productor no lo sabe, si los técnicos en ocasiones, hasta nosotros como técnicos, no sabemos organizar un buen programa de manejo, y es ahí donde repercute que los grupos químicos, los mecanismos de acción, si va a actuar sobre acetilcolinesterasa, sobre canales de sodio, si va a actuar sobre octopaminas, dónde va a actuar el producto. Entonces, conocerlo bien para ver si está autorizado para esa plaga. Acuérdense que de todo el catálogo de productos que haya registrados, no todos están autorizados para caña de azúcar, y es ahí donde nosotros ponemos en riesgo, y va como técnicos bajo nuestra responsabilidad. Los productores, a producir alimentos también con residuos, pues tienen los riesgos que ya sabemos que los productos químicos producen. Entonces, si vamos a contaminar, hay que hacerlo bien, pero de una forma de que no afecte a otros, ¿no? Hay que hacer las cosas bien hechas con un proceso de muestreo, de dar seguimiento a una plaga y dar resultados en cuestión del control químico. Y utilizar todo los componentes del manejo integrado, ¿no? Desde el control cultural, eliminar arbences, buscar estrategias de manejo. Entonces, pues para esto pues es necesario que nosotros busquemos estrategias. Recuerden que hay control biológico, hay muchos estudios sobre Metarrhizium anisople, que es un hongo que te va a controlar plagas. Entonces, normalmente se utiliza aquí en la región. Y las aplicaciones químicas, y ya sea de manera aérea o de manera manual. Es importante también algo que quiero mencionar, que es necesario que como productores o como técnicos también tengamos la costumbre, tengamos la formación de tal forma que hacer un buen uso y manejo de los agroquímicos.
si vemos ya las aplicaciones, se trata de glifosatos o se trata de productos muy tóxicos que utilizamos y lo hacemos sin protección. Es importante, pues, para todo tomar las características de un buen uso y manejo de plaguicidas, además de calibrar cuánto voy a aplicar, cuánto realmente necesito yo para aplicar una superficie. No me debe sobrar agua, y en este caso, pues, para las diferentes plagas hay una gran diversidad de ingredientes activos, pero sí es necesario que los conozcamos y hagamos las actividades que nos corresponden para que lo hagamos con calidad. Y pues también estas aplicaciones de productos pueden ser con aguilón o con aplicadores pegados al tractor, de tal forma de que pues representa que todo se debe calibrar, representa que todo debemos saber en este momento de la aplicación. Todo, a veces nosotros reflexionamos en cuestión de una aplicación química, reflexionamos de que cuántas veces checamos el pH del agua, la conductividad eléctrica. Todos los productos reaccionan a diferente conductividad eléctrica, son productos químicos. Y luego todavía queremos hacer mezclas. Si yo hago el producto A, lo mezclo con el producto B, pues vamos mezclando una cerveza con una pieza de pan dulce. Pues claro que va a saber malo, entonces no va a tener el sabor adecuado que nosotros queremos. Entonces no sabemos lo que estamos consumiendo. Entonces, es lo mismo con los agroquímicos. Si yo mezclo, son productos químicos que van a reaccionar. Por lo tanto, pues no los debemos mezclar, porque si los mezclamos vamos a hacer un producto que desconocemos cuál va a ser su reacción. A lo mejor va a ser una reacción fitotóxica, a lo mejor va a ser una reacción que no es para lo que nosotros lo queremos. Por lo tanto, pues no es recomendable que hagamos mezclas de productos ni en tambo, que las hagamos al momento de la aplicación, que mejor darnos el tiempo para organizarnos y hacer las aplicaciones cuando deben ser. Hay que dar un buen seguimiento, un muestreo, determinar bien cuándo debo aplicar, cómo debo aplicar, a qué horas debo aplicar y qué características debe tener el agua. Todo ese tipo de detalles lo debemos manejar tanto productores como técnicos. Bien, pues los semilleros, en semilleros también se presentan algunas plagas, y esto es importante porque de ahí se van a distribuir estos productos, se van a distribuir con los demás productores, y eso implica pues que se dispersen las plagas. Por lo tanto hay que tener cuidado en los semilleros también, qué calidad, qué tipo de plagas estamos extrayendo para la producción en nuestros locales, en nuestros espacios de producción. Generalmente para el manejo de arbences se aplica en los callejones o antes se aplica glifosato con base a las dosis recomendadas, ¿no? El glifosato que pues tiene la función de llevarse o de controlar malezas o arbences de hoja angosta y de hoja ancha. Entonces, esto con el objeto de mantener limpios los callejones. Y es donde vamos a encontrar las correhuelas, los quelites bledos, vamos a encontrar algunas poáceas, o como le llamamos acates, los vamos a encontrar alrededor de los callejones, y ahí donde se aplican este producto. Ya dentro del cultivo, si tenemos algunas malezas o arbences de hoja ancha o angosta, pues se aplican hexacinona y el diurón con 3 kilogramos por hectárea en 200 litros de agua, y lo puede hacer de manera manual. Es un producto selectivo que solamente te va a controlar este tipo de arbences que van a competir con la caña de azúcar. Una labor importante, como ya lo comentamos, es el callejoneo, que puede ser con arbences, puede ser con herbicidas, o estas arbences se pueden manejar o también directamente con machete. Eliminarlo de manera manual a través de las labores que realiza el productor para evitar que se desarrolle y que el cultivo crezca limpio y que puedas tener acceso por todos lados. Y además, dejar estas arbences representa un riesgo, porque si les dejamos que crezcan y que se desarrollen alrededor del cultivo, cualquier lumbre, cualquier chispa, cualquier cigarro que tiran las personas, pues representa que la caña se va a quemar. Entonces, si la caña se quema, cuando no está autorizada su quema por parte del ingenio, tiene un castigo, y este castigo pues va directamente contra el productor, ¿no? Por no haber cuidado en su cultivo. Entonces, eso le implica, porque la caña no ha tenido
o no alcanza, no tiene su porcentaje de sacarosa, por lo cuanto pues, el productor anda busca, el ingenio busca que la caña que tú le lleves tenga entre un 15 y un 16% de sacarosa. Si tú la llevas con 10, 7, 12, entonces ese es el castigo que te impone porque le estás llevando basura. Él quiere sacarosa, no quiere basura. Entonces implica de que por eso vienen los castigos. Y de ahí que nosotros debemos hacer esa actividad de callejoneo para evitar que se queme antes de tiempo o que el productor aledaño queme y que se me pase la lumbre. Y entonces si yo mantengo limpio, pues tengo mayor probabilidad de que esta caña también se me incendie a mí. Bien, habíamos dicho que el momento de la cosecha. El momento de la cosecha, el punto de corte, ya cuando ya hay un servicio, hay una actividad que realizan los técnicos de los ingenios que implica o que ellos realizan que el punto de corte andan muestreando. Y cuando ya encuentran que los productores tienen en promedio un 16% de sacarosa, es cuando autorizan la quema. Entonces viene ya el proceso de quema. Y aquí la cosecha puede ser manual o mecánica. Y también la carga, ya que el productor la va a amontonar ya sea en bultos de 200 kilos o en bultos de 40 kilos. Si la superficie es muy pronunciada, si la superficie tiene un alto porcentaje de declive, entonces esa caña la va a cargar a hombro. Y si está en el terreno plano, puede entrar la cargadora. Entonces, también en el proceso de cosecha, pues vienen unas actividades. ¿Qué indicadores agronómicos busca el productor? Pues alta productividad, tonelaje por hectárea, que tenga una buena productividad. Buen desarrollo. A nosotros como productores nos interesa que la caña tenga la mayor cantidad de humedad. Si yo pudiera regar diario o regar cada 8 días porque la caña es humedad, entonces lo que vendo es peso. Y si yo pudiera tener humedad en la caña y que tuviera el porcentaje de sacarosa adecuado, pues eso me da mayor peso. Y ese peso me da mayor rendimiento y ese rendimiento me da mejor remuneración. Entonces, la maduración para el momento de muestreo pues debe ser homogénea para yo decir tengo un 16% de sacarosa o lo que me está pidiendo el molino. Entonces, los tallos, pues, de preferencia, buscamos es más fácil cortar una caña cuando está erecta que cuando está caída, porque es más fácil colocarla colocarla de tal forma de que se pueda cargar. Los tallos deben ser erectos, un grosor y longitud adecuados para que tengan mayor, pues entre más gruesos y mayor longitud, vamos a tener mayores ganancias. Y las cantidades de azúcares adecuados, idóneos. Esos son los indicadores agronómicos que nosotros buscamos para que haya un buen trabajo, un buen manejo de una buena cosecha. La primera labor que nosotros vamos a implementar, vamos a limpiar alrededor del cultivo, de tal forma de que no se me vaya a pasar la lumbre con otros productores, o se me vaya a pasar, o se vaya la lumbre hacia áreas forestales, o áreas ganaderas, o áreas de cultivo de otros cultivos, o de la misma caña de azúcar que es con compañeros de cañeros. Entonces, debo hacer una buena guardarraya, y consiste en realizar una brecha o callejón, machetear, de tal forma de que una anchura hasta de 4 metros, retirar y cargar todo hacia la parcela, todo si es caña, pues mandarla hacia adentro del cultivo, lo que permite un control, pues esto me va a permitir que tenga un mayor control del fuego al momento. De preferencia, algunos tips para iniciar la quema, pues se hace en contra del viento, ¿sí? Con el objeto de tener mayor control. Si lo hacemos a favor del viento, esta quema pues va a agarrar mayor velocidad y va a ser incontrolable. Pero si yo inicio mi quema por el lado de si yo inicio por donde no va donde no está si inicio en contra del viento, pues voy a tener mayor facilidad para hacer el control. Entonces, esa es la forma de hacer la quema, de preferencia hacer este tipo de quemas a favor o en contra del viento, y ya después, ya que tenga avance, iniciar la quema a favor para que se encuentren a la mitad y pudiéramos nosotros tener una mayor eficiencia. Bien, aquí podemos observar la quema. Consiste en guardarrayar y prender el fuego primero en contra y
aquí en este caso, esta labor pues hay que realizarla cuando la caña haya cumplido su madurez fisiológica, cuando ya esté en condiciones de poder ser comercializada o trasladada, ya cuando se tenga la autorización por parte de los técnicos en caso del molino, de los molinos o de los ingenios. Entonces, debe estar en calma. Y estas quemas se hacen principalmente al momento o al final estas quemas se hacen al final del día o al inicio, cuando todavía el suelo está muy caliente, que permita pues que haya una buena, que tenga yo con el control del fuego, y pues eso me va a dar mayor seguridad. Y aquí podemos observar el corte, puede ser manual o mecánico. Estas son las personas que cortan, que hacen la actividad de amontonar las cañas, ya sea en diferentes bultos de presentaciones de entre 30 a 40 kilogramos o de 200 kilogramos, 200 kilogramos para la cargadora y de 30 para carga a hombro. Este es un ejemplo de carga a hombro, más o menos 35 kilogramos, y para cargadora de 200. Entonces, estos son trabajos manuales. Y el camión pues siempre va a trasladar entre 14 y 16 toneladas, 18, 20 toneladas, entonces, y ellos son los que los cargan, y a ellos les pagan por tonelada cargada al productor. Aquí tenemos un ejemplo de carga mecánica, y esta carga mecánica representa, pues, es el sistema de llevar la caña para que sea trasladada a los ingenios. Y hablamos del corte mecánico. Este corte pues lo hace ya de manera mecánica y es trasladado en trozos se traslada en trozos para que sea trasladada al molino. Es lo mismo. Entonces, ya se transporta al ingenio, y el ingenio pues ya hace su proceso de producción de azúcar. Ya la meten a lavado, ya la meten a extracción de jugo, ya cristalización para sacar el azúcar. Y aquí pues ya, pero el productor se queda con el problema, entonces hay que seguir con las actividades hay que destronconar, y esto se hace de manera manual. Y todos los troncones que hayan quedado altos, pues tratar de eliminarlos. Toda la basura, esta no se recomienda. Yo no recomendaría que se quemara la limpieza, que se hiciera limpieza de quitar todo residuo. Mejor que se incorporara como materia orgánica. Yo creo que sería devolverle al suelo algo de materia orgánica de lo que ha perdido. Y pues son las actividades que principalmente se realizan en el cultivo. Estoy a sus órdenes.